En esta articulación del hombro, tenemos que diferenciar algunos ángulos, como en la cabeza, el ángulo que forma la diáfisis del húmero junto con la cabeza del húmero va a tener un ángulo alrededor de 100, 130 a 135 grados, ¿sí? Y además, esta cabeza del húmero va a tener un ángulo de torsión o retroversión que va a estar alrededor de entre 30 a 40 grados, ¿no? Que es el que va a estar formado por el eje de la cabeza del húmero con el plano frontal, ¿no? Y aquí tenemos que la cabeza del húmero está dirigida hacia atrás. En una vista posterior podemos visualizarlo, que es un ángulo de 30 a 40 grados. Por otro lado, el ángulo del cuello femoral, que es este de aquí, que es el que va a estar formado por una recta que va a pasar por el cuello del, no sé por qué, creo que dije femoral hace un momento, creo que sí, ya, el cuello humeral con una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, línea que pasa por el cuello humeral con una línea horizontal, ese es el ángulo del cuello humeral, es de 45 grados, otro es el ángulo cervicoideoficiario y otro es el ángulo de retroversión o ángulo de torsión de la cabeza del húmero que está dirigido hacia atrás. Esta articulación es de tipo enartrósica esférica y tenemos las siguientes superficies articulares, ¿no? Una, que es la cavidad glenoidea del omóplato, que sabemos que es la continuidad de este borde lateral del omóplato. Va a ser esta superficie de tipo cóncava, pero esta superficie también no va a ser tan grande o suficiente para la cabeza del húmero. Esta articulación, esta cavidad glenoidea está dirigida hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante. Por otro lado, la cabeza del húmero va a ser la superficie de tipo convexa, en la que su diámetro, tenemos que el diámetro vertical va a ser mayor que el diámetro anteroposterior y va a estar orientada hacia arriba, ¿no? Aquí donde estoy, hacia arriba, igual que la cavidad glenoidea hacia arriba, pero va a estar hacia adentro y hacia atrás, hacia adentro y hacia atrás. Este va a estar hacia afuera y hacia adelante. Sí coinciden en dos aspectos, pero en realidad la cavidad glenoidea está para arriba y la cavidad la cabeza del húmero también está para arriba. Va a haber un rodete glenoideo que va a estar ubicado en el reborde de la cavidad glenoidea, ¿no? Que va a incrementar esta superficie de contacto y va a mejorar la congruencia entre la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero, ¿sí? Pero ahí vemos la dirección de cada una de las superficies articulares. Los medios de unión para esta articulación glenohumeral son uno, la cápsula articular, que es una estructura de tipo laxa que va a establecer o va a mejorar la estabilidad de esta articulación. Y además de eso, tenemos los ligamentos que se han mencionado, como el ligamento glenohumeral superior. Aquí estos son todos los ligamentos glenohumerales,
¿no? No confundir con este que es el ligamento coracohumeral. El ligamento coracohumeral está por encima de los ligamentos glenohumerales, por encima. Pero estos son los ligamentos glenohumerales. El ligamento glenohumeral superior, ¿no? Es el ligamento glenohumeral superior. Voy a mejor colocar esta imagen de acá, aquí para que puedan orientarse mejor. Porque esto está tapado. Lo está tapando y no lo van a poder ver bien. Un ratitito. Para que se puedan orientar mejor. Ya está. Este ligamento glenohumeral superior va a estar entonces en la parte anterior y superior de esta articulación glenohumeral. Tenemos que es en sentido básicamente transversal, ¿sí? Transversal, y va a estar hacia afuera. Hacia afuera va a unir también este borde anterosuperior del troquín. Esta es la parte del troquín. Y este es de acá. Es un ligamento que está básicamente en sentido transversal, ¿no? El que es más oblicuo es el ligamento glenohumeral medio. El glenohumeral superior es casi transversal, ¿no? Esta parte de acá. Vemos que este ligamento glenohumeral superior va a limitar la rotación externa. Claro, es que si está en el troquín, ¿no? Al momento de hacer rotación externa, este troquín se va a venir por acá. Entonces, este ligamento se va a estirar, ¿no? Y también, como está arriba, va a evitar que la cabeza del húmero se vaya hacia abajo, que se deslice hacia abajo. Ligamento glenohumeral superior. Ahora, el glenohumeral medio es el que sí es oblicuo, ¿no? Es casi como una Z, como les mencionaba. Entonces, este glenohumeral medio va a cruzar la cara anterior, básicamente es el que agarra toda la cara anterior de la articulación glenohumeral, es de tipo oblicuo hacia abajo y hacia afuera. ¿Y qué va a unir? Va a unir el borde anterosuperior del rodete glenoideo, la parte anterosuperior. ¿Sí? Acá también se les había mencionado cara anterosuperior de la articulación glenohumeral, ubicado en la parte anterosuperior. Pero está en la parte también anterosuperior del rodete. Entonces, anterosuperior del rodete glenoideo es el glenohumeral superior y también el glenohumeral medio también está en el borde anterosuperior del rodete. Entonces la parte, este es el rodete glenoideo, está en la parte anterosuperior, tanto el ligamento glenohumeral superior como el ligamento glenohumeral medio, parte de acá. Pero el glenohumeral medio pues es oblicuo y ya se va a unir con la parte del borde interno del troquín, ¿no? También sigue siendo el troquín, igual que el otro de aquí, pero esta es la cara superior del troquín, el ligamento glenohumeral superior. En cambio, el glenohumeral medio tenemos que también sigue siendo el troquín, pero ya es en su borde interno. Entonces, esta es la parte del troquín. Troquín, 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 ¿no? Este es el surco intertubercular y este es el troquíter. Entonces, este es el troquín. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este ligamento glenohumeral medio va a limitar ya el deslizamiento anteroposterior de la cabeza humeral, ¿no? Cuando ustedes realizan 45 grados de abducción, ¿no? 45 grados de abducción. También la cabecita del húmero, si ustedes ahora están haciendo 45 grados de abducción, es como que tiende de alguna forma a irse hacia adelante. Entonces, este ligamento glenohumeral medio, que como ustedes pueden observar está en toda la parte anterior de la articulación glenohumeral, es el que va a limitar que esta cabeza humeral se desplace
adelante para atrás, ¿no? Y también va a evitar o va a limitar la rotación externa, ¿no? Porque en rotación externa, de igual forma, también ese ligamento glenohumeral medio se va a estirar porque el troquín se va a ir para afuera, ¿no? Y me menciona ahí el mismo deslizamiento en posición neutra. Claro, también el mismo deslizamiento de la cabeza humeral hacia abajo lo va a limitar, ¿no? Porque son ligamentos que van de adentro para afuera y van de arriba hacia abajo, entonces limitan que esta cabeza humeral baje, ¿no? Esta es en rotación externa, se va a limitar la glenohumeral superior, la glenohumeral media también en rotación externa, disculpen, rotación externa, creo que dije rotación superior, rotación externa, pero también la parte de este glenohumeral medio, cuando estoy en abducción de 45 grados, mi cabeza tiende a irse hacia adelante, mi cabeza humeral. El ligamento glenohumeral medio va a evitar ese deslizamiento hacia adelante, o sea, va a estabilizar anteroposteriormente la cabeza del húmero. Y tenemos el otro glenohumeral, que es el glenohumeral inferior, que va a tener dos bandas. Aquí no se pueden visualizar las bandas, pero es una anterior que se va a ubicar en la parte anteroinferior. Esta es la parte anteroinferior de la articulación glenohumeral. También lo denominan aquí como que es oblicua hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Y une el borde anterior del rodete, que es el borde anterior del rodete, con la cara inferior del cuello humeral. También va a este ligamento glenohumeral inferior limitar el deslizamiento anterior de la cabeza humeral, la rotación externa, ¿no? Y también el deslizamiento inferior de la cabeza humeral, tanto en los movimientos de abducción o rotación externa. Entonces estos ligamentos principalmente se van a tensar en rotación externa y van a limitar que la cabeza del húmero se vaya hacia abajo. Bueno, cada uno ahí tiene sus diferentes direcciones, donde la más oblicua es el ligamento glenohumeral medio. Este glenohumeral inferior también va a tener otra porción, que es la porción posterior. Aquí no se puede visualizar porque esta es una vista anterior, pero en una vista posterior vamos a ver una parte similar a esta, pero en vista posterior, que también pues va a estar hacia abajo, hacia oblicua, hacia afuera, y donde ya va a unir el borde postero inferior del rodete glenoideo, ¿no? Similar a la porción anterior, que es la cara anteroinferior, ¿no? El borde anterior o el borde anteroinferior del rodete glenoideo, pues entonces la porción posterior será esa porción posteroinferior del rodete glenoideo, ¿no? Y van a ir a la parte del cuello del húmero, similar al anterior. O sea, básicamente el ligamento glenohumeral inferior, similar al esternoclavicular anterior y al esternoclavicular posterior, ¿no? Que tenían la misma orientación, solo que uno estaba por adelante y uno estaba por atrás. Entonces es similar también aquí. El ligamento glenohumeral inferior, porción anterior, sale el borde anterior inferior del rodete y se va a ir al cuello del húmero, y el glenohumeral inferior en su porción posterior también, ¿no? Está en la parte inferior del rodete glenoideo y también se va a ir por el cuello. Solo que aquí hay una diferencia, y es que el ligamento glenohumeral inferior en su porción posterior, pues ya o va a tensar o va a limitar el deslizamiento o la rotación interna, ¿no? De la glenohumeral. ¿Qué es lo que hace por esta porción posterior? Va a limitar el deslizamiento posterior en rotación interna. Entonces, ahí más bien es en rotación interna lo que se va a tensar, y a los 90 grados de flexión de la articulación glenohumeral. Claro, como está por atrás, ¿no? Se va a limitar ya
alrededor de los 90 grados, ¿no? No al inicio de la flexión, pero sí alrededor de los 90 grados, esa porción posterior del ligamento glenohumeral inferior se va a tensar. Y en la rotación interna también, ¿no? Vas a ejercer alguna limitación en la rotación interna porque está en la parte posterior, ¿no? En cambio, los otros ligamentos que estaban en la parte anterior, pues se tensaban en la rotación externa, pero como esta porcioncita del ligamento glenohumeral inferior está por atrás, pues se va a tensar en la rotación interna y en la flexión de alrededor de 90 grados. Esos son los glenohumerales, pero ahora tenemos el coracomeral, que es esto de aquí, el coracohumeral. En esta imagen de aquí no se puede ver esta parte posterior del coracohumeral porque está cubierto por el tendón del supraespinoso, este de acá, o sea, en esta imagen se ha retirado el tendón del Este es con el tendón del supraespinoso. Y en esta imagen se ha retirado el tendón del supraespinoso para poder visualizar el ligamento coracohumeral en su porción aquí más superior, que es su fascículo troquiteriano. ¿Sí? De aquí, todos estos de aquí, como son troquín, todos los glenohumerales básicamente van a troquín y cuello del húmero, troquín. Este coracohumeral sí va a tener dos porciones, un fascículo que es troquiniano, es el troquín, y este fascículo que es troquiteriano, ¿no? Del troquíter, coracohumeral, troquíter. Este troquiniano es el que va a estar hacia abajo, hacia afuera y va a estar hacia adelante. ¿Qué va a hacer? Va a unir el coracoides con el troquín. Donde está en la parte más anterior, pues entonces cuando yo me vaya para extensión, este ligamento se va a tensar. Este ligamento se tensa. En cambio, en el ligamento coracohumeral, en su porción troquiteriana, tenemos que es oblicuo hacia abajo, hacia afuera, pero es hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. Entonces, como es hacia atrás, es que este va a limitar a la flexión. Y en general estos ligamentos están en la parte superior de la cabeza del húmero, van a evitar el deslizamiento inferior de la cabeza humeral, ¿no? Porque sabemos que por acción de la gravedad, por el centro de gravedad segmentario del miembro superior, va a haber una fuerza hacia abajo que va a implicar que la cabeza del húmero se subluxe, ¿no? Pero para eso necesita todo un aparato cápsulo-ligamentoso, músculos que eviten que esa cabeza humeral se luxe. Por eso es que básicamente todos los ligamentos están enfocados a evitar el deslizamiento inferior de la cabeza humeral. El glenohumeral superior tiene una porción, el medio tiene una porción, el inferior tiene dos porciones. A la parte de los extremos tiene dos porciones y la parte del extremo, el otro que es el ligamento coracohumeral, también tiene dos porciones, ¿no? Troquín, troquíter, donde, bueno, el del troquín, si está adelante, va a limitar a la extensión y el troquíter, como está más para atrás, va a limitar a la flexión. El ligamento humeral transverso, que es este de aquí, que es distinto al que hemos visualizado acá, que era el ligamento transverso superior de la escápula, ¿no? Este de aquí, el ligamento transverso del húmero, es el que se va a ubicar sobre el tendón del bíceps, de la cabeza larga del bíceps, es en sentido transversal, va de troquín a troquíter, ligamento transverso del húmero. Va a fijar ese tendón de la cabeza larga del bíceps dentro de la corredera. Esta es la corredera bicipital o es el surco intertubercular. Está el ligamento transverso del húmero, ¿no? También se va a limitar durante la rotación externa
de la articulación glenohumeral. Los movimientos, pues los movimientos son los que ya hemos visto, es una articulación de tipo anartrósica, esférica, ¿no? Tienen 3 ejes de movimiento rotatorios, ¿no? En sus diferentes planos, ejes. Tienen 6 movimientos básicos, ¿no? 6 movimientos básicos, 2 movimientos por cada plano, por cada eje, 3 grados de libertad en movimientos rotatorios, pues flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna, rotación externa, y ya que son movimientos de tipo compuestos, ¿no? Que suman varios movimientos básicos. Esta articulación del hombro, ¿no? Algunos autores la denominan que tienen un ritmo escapulohumeral, ¿no? Es para que puedan realizar movimientos de hombro, pues la escápula también tiene que movilizarse para poder tener la mayor amplitud de los movimientos, sobre todo de flexión y la parte de abducción, porque en la rotación interna y la rotación externa no cambia en la cavidad glenoidea, ¿no? Lo que cambia es en la cabeza del húmero, que si el troquíter, que es en la parte más externa, en rotación interna, bueno, se esconde, ¿no? En rotación externa, o se va para adentro, en rotación interna el troquíter, en rotación externa el troquíter más se va para afuera. Entonces es un movimiento de cabeza del húmero o de la diáfisis del húmero sobre ahí su propio eje, ¿no? En cambio, para movimientos de flexión, movimientos de abducción, sí necesito para llegar a esos grados más máximos, que la cavidad de la glenoide también se pueda mover para yo permitirme a realizar movimientos de mayor amplitud a nivel del hombro. Músculos que actúan sobre el hombro, ya se pectoral mayor, deltoides, tenemos manguitos de rotador, manguitos del rotador, como el músculo supraespinoso, infraespinoso, tenemos el subescapular, ¿no? A ver, ¿qué es el supraespinoso? El infraespinoso, el subescapular, esta es una vista anterior, y el redondo menor, ¿no? Donde el subescapular es el rotador interno. En el plano superficial de una vista lateral vemos el del pectoral mayor, el deltoides, ¿no? El trapecio, acá tenemos el dorsal ancho, el redondo mayor, que eran los que formaban el pliegue axilar posterior, el infraespinoso, que es un músculo que podemos verlo en plano superior, en plano superficial, ¿no? Que hemos visto que está entre la intersección entre el deltoides con la parte del trapecio. Ya extraemos el trapecio, extraemos el deltoides medio y vamos a visualizar en toda en mayor proporción al músculo infraespinoso, también en mayor proporción en la parte de sus inserciones humerales al redondo mayor, al redondo menor. Acuérdense que el redondo menor es rotador externo, ¿no? Es manguito de rotador. Manguito de rotador son 4 músculos, 3 músculos rotadores externos, un músculo rotador interno. Es que aquí estamos viendo el supraespinoso. Bueno, el supraespinoso está por acá, ¿no? Supraespinoso. Supraespinoso está debajo del acromion, encima de la cabeza del húmero. Por acá está el supraespinoso, se va a insertar en la cara superior de la cabeza del húmero, ¿no? Es un rotador, sí, se considera un rotador externo, sí, de alguna forma un rotador externo, pero ¿quién es rotador externo por su dirección de sus fibras más puro? Es el infraespinoso, ¿no? Y vemos que el redondo menor también, porque se está insertando, miren su inserción. En cambio, en el redondo mayor no va para la parte externa del húmero, se va por la parte de adentro. Entonces es lo que hace que también el redondo mayor sea un rotador interno. Es un rotador interno. Junto con sabemos que el escapular está en la parte acá interna, en la fosa subescapular, y va a irse también en la parte de adentro del húmero, es un rotador interno, al igual que el redondo mayor. En cambio, en el redondo menor
Vemos acá su inserción, que se entiende porque es un rotador externo. Bursas, algunas bursas para esta, como la bursa o la bolsa subescapular, ¿no? ¿Dónde está la bolsa subescapular? La bolsa subescapular, ese es el tendón del subescapular, del músculo subescapular, ¿no? Se empieza por la cara anterior, claro, es la cara anterior del omóplato, de la escápula, y se va a ir hacia la parte del troquín, ¿no? Para hacer rotación interna. Y aquí tenemos a la bursa del subescapular, ¿sí? Bursa del escapular, se ubica entre el tendón del subescapular y el borde externo, que es este de acá, o axilar de la escápula. En la bolsa o bursa subacromial, este es el acromio, es la clavícula, es el ligamento acromio clavicular. Este es el coracoacromial, ¿no? O el arco coracoacromial, donde está el ligamento coracoacromial, ¿no? Que es el techo, el que va a dar el soporte acá para el techo en la cabeza del húmero. Este es el ligamento conoideo, ese es el ligamento trapezoideo. Entonces, aquí en esta bursa subacromial tenemos que va a estar debajo del acromio y encima de esta, y por encima, va a estar por encima esta bursa del tendón del músculo supraespinoso. Acá está. Es el tendón del músculo supraespinoso. Tendón del músculo supraespinoso, en la bursa subacromial y el acromio. Claro, necesitamos que la bursa esté acá encimita, ¿no? Para evitar el choque o la fricción, disminuir la fricción o que haya daño entre el tendón del supraespinoso con la cabeza, con el acromio, ¿no? Por eso es que la bursa está acá. Tendón del supraespinoso, la bursa y el acromio. Bursa subacromial. Y acá el tendón del subescapular. Tendón del subescapular, pues con las otras estructuras, está en la parte posterior ya la bursa subescapular. En la bursa subacromial, está la bursa subacromial, esto es en la parte más superior, ¿no? Pero en realidad esta bursa subacromial se va a proyectar por fuera del acromio, ¿no? Por aquí, y se va a ubicar por debajo del músculo deltoides. Acá encima estaría el músculo deltoides, ¿no? Y se convierte esta bursa o esta bolsa subacromial en una bursa o bolsa del subdeltoidea, ¿no? Subdeltoidea está abajo del deltoide, subacromial está debajo del acromio, subescapular, en este caso está, bueno, atrás, ¿no? Atrás del tendón del subescapular. Entonces esa bursa subdeltoidea. Y la bolsa subcoracoidea, que es esta de aquí. Bolsa subcoracoidea se encuentra por debajo de la apófisis coracoides, ¿no? Por delante del borde lateral, o sea, y superior del músculo subescapular, ¿no? El músculo subescapular estaría en toda esta extensión. Entonces esto está por la parte lateral, ¿no? Y superior del músculo subescapular. Va a reducir la fricción de diferentes tendones, ¿no? Como tenemos esta subcoracoidea, también del músculo coracobraquial, ¿no? Coracobraquial, la porción o la cabeza corta del bíceps braquial y también el tendón del subescapular. Va a disminuir la fricción, ¿sí? Esta bursa subcoracoidea. Entonces, del subacromial es tendón del supraespinoso, en subdeltoidea tiene que ver con la parte del músculo en su inserción de la B del deltoide, en la inserción o en el origen en este caso, ¿no? Sería en el origen del músculo
deltoides, disminuye la fricción con respecto a la epífisis proximal del húmero, ¿no? Otro, el subescapular, obviamente el tendón subescapular, pero en este subcoracoideo sí son de varios músculos, ¿no? Y son los que están pegaditos a la apófisis coracoides, como la cabeza corta del bíceps braquial, como el coracobraquial y como, por ejemplo, el subescapular. El subescapular viene por acá, ¿no? Todo esto de aquí. Y esa es la clase de anatomía funcional del hombro. Yo ahí les voy a pasar hasta la semana pasada tengo todo regularizado, le pasé a Natalia las clases de lo último que vimos, sí que fue suelo pélvico, vimos tórax, ¿no? Para el día de hoy le estaría enviando las clases de anatomía de superficie de miembro superior, que es lo que se ha realizado, anatomía funcional de la cintura escapular del hombro, y también ahí tenemos dos works, uno es de anatomía funcional del hombro y otro es de anatomía funcional de cintura escapular para que puedan profundizar un poquito más sobre el tema. Si tienen alguna pregunta, ustedes por ahora están descansando con sus exposiciones. Están descansando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos están? Sí, están todos. Preguntas, inquietudes. Ya tienen sus notas.